Olis, este es un video de Aprende Inglés y hoy vamos a aprender adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia son palabras que usamos para indicar con qué periodicidad se realiza una acción. Por ejemplo, she always reads a book before bed. Ella siempre lee un libro antes de acostarse. ¿Con qué frecuencia? Siempre. Always es el adverbio de frecuencia. My parents never travel during winter. Mis padres nunca viajan durante el invierno. ¿Con qué frecuencia? Nunca. Nunca es el adverbio de frecuencia. Sometimes I forget where I put my keys. A veces olvido dónde pongo mis llaves. ¿Con qué frecuencia lo olvido? A veces. Sometimes es el adverbio de frecuencia. Tenemos todos estos adverbios de frecuencia. Podemos asignarle un porcentaje de qué tanto o poco hacemos esta determinada acción. Por ejemplo, always es siempre, hacemos un 100% de las veces. Never, nunca, 0%. Podemos ir asignándole porcentaje a cada uno de estos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, hardly ever, casi nunca, un 5%. Seldom, rarely, rara vez, un 10%. Occasionally, ocasionalmente, un 30% de frecuencia. Sometimes, a veces, 50%. Often, a menudo, 70%. Frequently, frecuentemente, 80%. Usually, usualmente o generally, generalmente, un 90%. Veamos reglas para saber cómo colocamos estos adverbios de frecuencia. Con verbos principales que son distintos al verbo to be, el adverbio se coloca antes del verbo principal. Ejemplo, I always drink coffee in the morning. Vemos que el verbo principal es drink, yo coloco el adverbio antes, always. Ella nunca come carne. She never eats meat. ¿Dónde coloco el adverbio antes del verbo principal? Recordemos que esto es tercera persona del singular. She, entonces le agrego una S al verbo. Con el verbo to be, el adverbio se coloca después del verbo to be. Por ejemplo, ellas suelen llegar tarde. They are usually late. El verbo to be aquí es are. Coloco el adverbio después. They are usually late. Mi hermano a menudo está cansado los lunes. My brother is often tired on Monday. Colocamos después del verbo to be. El verbo to be aquí es is. Coloco often después. Con verbos compuestos, que tenemos un auxiliar más un principal, el adverbio se coloca entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Por ejemplo, I have never seen that film. Yo nunca he visto esa película. Vemos acá que el auxiliar sería have, el verbo principal sería seen. Yo coloco el adverbio entre los dos. I have never seen that film. Pasa lo mismo con los auxiliares que utilizamos con does o did. Ejemplo, we don't often go to the cinema. Nosotros no vamos al cine a menudo. Vemos que often se coloca entre el don't, que sería el auxiliar, y go, que sería el verbo principal. Hay excepciones. Algunos adverbios son un poco más flexibles y pueden colocarse al principio o al final de la oración. Tenemos estos adverbios como sometimes, often, occasionally, usually, generally, frequently. Si quiero decir, a veces olvido mi paraguas en la escuela, podemos decir, sometimes I forgot my umbrella at school. O I forgot my umbrella at school sometimes.
Ocasionalmente visitaremos a nuestros primos el año que viene. Occasionally, we visit our cousins next year. O también, we will visit our cousins next year occasionally. Frecuentemente mi familia iba a la playa durante el verano. Frequently, my family went to the beach during summer. My family went to the beach during summer frequently. Lo podemos colocar al inicio o al final. Usually es más común encontrarlo al inicio de la oración y often es más común colocarlo al final. Usually I walked to the school when I was a child. Usualmente caminaba a la escuela cuando era niño. It rained during our vacation often. Llovía durante nuestras vacaciones a menudo. Si decides no poner el adverbio al inicio o al final de esta lista de adverbios de excepciones, recuerda la regla del sándwich. Es lo más también más seguro a la hora de estar haciendo un examen de inglés, utilizar las reglas que discutimos anteriormente. Por ejemplo, I will often visit you. Te visitaré a menudo, o I usually didn't eat breakfast. Generalmente no desayunaba. Tenemos otras expresiones de frecuencia. Por ejemplo, once in a while, from time to time, every now and then. Las tres significan lo mismo, que es de vez en cuando. Estas expresiones de frecuencia que vamos a ver, es importante aclarar que se colocan al final de la oración. Once in a lifetime, una vez en la vida. Day in and day out, day after day, significan lo mismo día tras día, pero tienen en el fondo cierto significado distinto, ya que day in and day out lo utilizamos para hablar de rutinas, pesadez, persistencia extrema, algo así como también un trabajo que es agobiante. Day after day es más bien continuidad, secuencia, tiempo prolongado. Tenemos también almost ever, casi siempre, almost never, casi nunca, at least 2 times a year, al menos 2 veces al año. Tenemos every, cada, que podemos decir day, week o year. Once, una vez al, igual day, week, year. Tenemos twice a, 2 veces al, o 3 times, 3 veces al, day, week, year. Veamos un poco de práctica antes de terminar. Vamos a completar la oración con el verbo de frecuencia que se le indique. Tenemos he's busy, él está ocupado. Tenemos los adverbios usually y sometimes. Y queremos escribir él está usualmente ocupado. ¿Cómo lo escribiríamos? He is usually busy. Ya que esto tiene un verbo to be, el adverbio se coloca después del verbo to be. He has forgotten his password. Él ha olvidado su contraseña. Tenemos los adverbios occasionally, rarely. Él ha olvidado su contraseña ocasionalmente. He has occasionally forgotten his password. Como esto es compuesto, tenemos un auxiliar y un verbo principal, el adverbio se coloca entre ellos dos. Esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta con los adverbs o frequency, pueden preguntar, les contestaré con gusto. Espero volver a verlos en un siguiente video de Aprende Inglés. Bye.